Mucho se ha hablado de los viajes astrales. Incluso existen muchos gurús que lo hacen ver como algo fácil de hacer y algo súper seguro. Y que es una experiencia muy bonita y bla, 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 bla. Pero ¿qué hay de cierto en todo eso que dicen esas personas? Bueno, miren, vamos a ver un poco y unos pasitos leves para que vayan viendo lo que es un viaje astral y cómo poder prepararse para hacer uno. Miren, ¿qué es un viaje astral y para qué nos sirve? Miren, un viaje astral es una experiencia en la que la conciencia se separa del cuerpo físico y se desplaza por el plano astral, una dimensión no material que coexiste con nuestro mundo físico. Aunque muchas personas lo experimentan de forma inconsciente, mientras duermen, incluso se ha dado casos de que gente que como se dice vulgarmente, que se avienta un coyotito, o sea, que se quedan dormidos sentados, lo experimentan. Y es posible aprender a inducir estos viajes de manera consciente y voluntaria mediante algunas técnicas específicas que son de relajación, algo de meditación y visualización. Esta práctica nos permite explorar realidades más allá de los sentidos físicos, amigos. Quienes han tenido experiencias conscientes de viaje astral suelen describir una expansión de la percepción, encuentros con otras formas de conciencia y acceso a información que no está disponible en el estado de vigilia actual. El viaje astral también puede ser una herramienta de desarrollo espiritual y autoconocimiento también. Al trascender los límites del cuerpo físico, el practicante puede comprender con mayor profundidad la naturaleza del ser, supera el miedo a la muerte y fortalece su conexión con su esencia espiritual. Pero miren, hay una confusión a veces sobre el viaje astral y un sueño lúcido. Aunque pueden parecer similares, un viaje astral y un sueño lúcido son experiencias distintas. En el sueño lúcido, la persona toma conciencia de que está soñando y puede controlar ciertos elementos del sueño, pero permanece dentro del plano onírico, que es generado por la mente. En cambio, el viaje astral implica la separación de la conciencia del cuerpo físico para explorar un plano real y externo, que es muy distinto al mundo interno del sueño, o sea, el mundo orínico. Además, el propósito y la vivencia también difieren. Mientras que el sueño lúcido suele tener algún comportamiento recreativo o simbólico, ¿verdad? El viaje astral tiene un carácter más experiencial y espiritual. El nivel de claridad, intensidad y percepción de realidad en el plano astral es notablemente más alto que en los sueños. Y las experiencias obtenidas pueden tener un impacto profundo en la vida cotidiana del practicante. Pero miren, algunos pasos para tener un viaje astral seguro, que estos son pasos que dicen mucho esos gurús, ¿verdad? Para tener un viaje astral seguro es esencial seguir una práctica estructurada
que combine preparación mental, relajación física y técnicas de visualización. Miren, una vez Papa Che me enseñó un método pues, progresivo que puede integrarse en la rutina diaria como entrenamiento. Esta guía, paso a paso, ayuda a inducir la proyección astral de forma gradual y también consciente y protegida, permitiendo al practicante explorar el plano astral con mayor claridad y confianza. Pero miren, les voy a contar estos pasitos. Pero ya casi al final de este video les voy a contar algo muy interesante. Miren, como paso número 1, debes de tener una meditación preparatoria. Dedícate entre 15 y 20 minutos diarios a meditar en buena posición, espalda recta. Esta postura favorece el flujo de energía a través del cuerpo y permite alcanzar un estado mental más receptivo. Debes de tener una visualización inicial. Observa un punto blanco sobre algún fondo negro o viceversa, ¿va? Luego de esto, cierra los ojos e intenta mantener la imagen mental del punto, pero así con mucha nitidez. ¿Ah? Ahora, debes de tener también un entrenamiento visual diario. Practica esta visualización todos los días, de perdidamente por una semana, 2 semanas. Esto te va a fortalecer la concentración y vas acostumbrando a tu mente a sostener imágenes en estados profundos de relajación. Ahora, una expansión del punto que estás enfocando. Entre la segunda semana y tercera semana que estés practicando los pasos anteriores, amplía mentalmente el punto visualizado hasta transformarlo en un espacio grande. Este espacio va a representar el umbral entre el plano físico y el astral. Ahora, fórmate un túnel. Imagina que ese espacio que tú estás visualizando se convierte en un túnel que conecta ambos planos. Visualízate entrando con tu conciencia en ese túnel. Ahora, debes de visualizar muy bien tu destino. Al final de ese túnel, crea mentalmente un lugar específico al que deseas llegar. Mantén la intención clara y utiliza ese objetivo como un ancla para la experiencia astral. Ahora, un movimiento consciente. Ya cuando estés al final del túnel, desplázate por el plano astral usando la velocidad del pensamiento. Esta forma de movimiento permite explorar el entorno de forma más fluida y sin que hagas tanto esfuerzo. Ahora, mucha gente se pregunta cómo volver de un viaje astral. El retorno al cuerpo físico después de un viaje astral suele ocurrir por lo general de forma natural, ya que la conciencia está permanentemente conectada
a nuestro cuerpo mediante lo que muchos practicantes describen como el cordón de plata. Ahorita más al rato le hablamos un poquito de eso, del cordón de plata. En la mayoría de los casos, basta con dirigir la atención hacia el cuerpo físico o expresar internamente la intención de regresar para que el proceso ocurra de inmediato. Esta conexión suele ser suave, aunque algunas personas han dicho experimentar sensaciones de vibración o que así como un ligero sobresalto. Es como estás dormido que de repente que sientes el... Así. Dicen que han experimentado eso. Pues miren, no obstante eso, existen técnicas sencillas que pueden facilitar un regreso más consciente y gradual, como por ejemplo mover ligeramente los dedos de las manos o los pies, ¿verdad? O tomar una respiración profunda, o visualizar el cuerpo físico como un punto de anclaje. Son métodos efectivos para reintegrarse sin sobresaltos. Con la práctica, el regreso al cuerpo se vuelve cada vez más natural, lo que permite cerrar la experiencia de manera equilibrada y retomar la vigilia con claridad y estabilidad. Ahora miren, los peligros de los viajes astrales. Y esto es algo que, miren, vamos a ver algo que comentan mucho los gurús que se ven así en muchos videos de internet, que dicen de que aunque los viajes astrales son seguros, lo cual no lo son, y ahorita les voy a decir por qué, existen ciertos mitos que pueden generar preocupación entre los practicantes. Es importante aclarar estos mitos para asegurar que los practicantes se sientan cómodos y estén alertas durante su experiencia astral. Entender que estos peligros son en gran parte infundados puede ayudar a los practicantes a abordar el viaje astral con más confianza y tranquilidad, lo cual no debería. ¿Verdad? Miren, uno de los grandes temores, ¿verdad?, que se tiene en un viaje astral es no regresar al cuerpo físico. Miren, dicen muchos gurús que este es un mito muy común, que dice que el miedo al quedar atrapado en el plano astral y no poder volver al cuerpo físico. Sin embargo, el famoso llamado cordón de plata que une el cuerpo astral con el físico, dicen que no es una entidad que pueda romperse, sino que más bien es una conexión metafórica que siempre garantiza el retorno al cuerpo. Grábense este punto, este primer punto. Ahora, encuentros con entidades negativas. Algunos practicantes expresan mucha preocupación por encontrarse con entidades maliciosas durante sus viajes. Protegerse con visualizaciones de luz y establecer intenciones claras y firmes de seguridad antes del viaje puede ayudar a evitar estas experiencias y asegurar un retorno astral positivo. Ahora, puedes presentar mucha desorientación y miedo. Para los principiantes es muy común sentir cierta desorientación o sentir mucho miedo al explorar experiencias astrales por primera vez. Estos sentimientos son normales y pueden ser fácilmente gestionados con prácticas y preparación. Aprender técnicas de control y cultivar un entorno mental positivo antes de comenzar el viaje puede ayudarte a superar estos momentos y mejorar la experiencia, pues, en general, ¿verdad? Miren, en las experiencias que yo he tenido, yo sí he tenido viajes astrales, no muchos, ¿verdad? Pero eso ha sido parte de mi preparación, la preparación que me dio Papá Che. Ya les he
comentado en videos anteriores el por qué me agarró como su aprendiz. Miren, cuando se hace un viaje astral, por lo general, el viaje astral es seguro. Los peligros corren cuando ya tú eres muy experimentado en el viaje astral y empiezas a adentrarte mucho más allá. Un ejemplo, la mayoría de los que se inician al hacer viajes astrales solamente se alejan de su cuerpo unos cuantos metros, incluso, por un ejemplo, yo estoy aquí en mi casa, la tienda más cercana a mi domicilio está como a 200 metros, yo me alejo esa distancia, es una distancia segura. El problema recae cuando personas que más avanzadas en este tipo de prácticas se alejan kilómetros. Mucho. También aparte cuenta mucho en donde vivas, porque muchas zonas en el plano físico solían ser algún tipo de territorio sagrado o solían ser cementerios antes. Entonces ahí es en donde empieza el riesgo. Por ejemplo, si tú haces un viaje astral y avanzas demasiado y te adentras en una zona donde anteriormente era tierra sagrada o fue un cementerio, entidades poco peligrosas se pueden aparecer, pero ¿verdad? Es que también el plano astral es el hogar de muchas criaturas, si se puede decir, de otra realidad, de otra dimensión. Recordemos que los viajes astrales están un poquito conectados con con esas personas llamadas con los caminasueños. Que el caminasueños es muy diferente. Después les hago un video sobre los caminasueños. Ahora, entonces, eso de que se dice del hilo de plata que está conectado a tu cuerpo, bueno, eso es dependiendo de la cultura que tengas tú. ¿Verdad? En mi cultura, en lo que se refiere al misticismo apache, para nosotros no existe un cordón de plata. Nosotros tenemos un animal, un espíritu animal, que es el que nos está ayudando y el que nos ayuda a regresar a nuestro cuerpo. Eso ya es cuestión de cada persona. Ya les había comentado yo de que todos podemos tener un espíritu animal guía, que nadie puede saber qué es ni nada más que uno mismo. Entonces, el espíritu animal guía es el que nos ayuda a navegar por el plano astral de una manera segura, porque nos puede proteger. Pero ojo, tampoco es que nuestro animal guía sea invencible. Ha habido historias de personas que se han adentrado al plano astral y se han alejado mucho de su cuerpo y han contado que se han encontrado con demonios, dicen, y criaturas un poco aterradoras. Por eso no se crean tanto de esos gurús que dicen que el viaje astral es seguro. En mi opinión, es seguro si eres un iniciado y no te quieres aventar más allá de lo que tú podrías soportar. Ahora, ¿de qué nos sirve el viaje astral o para qué nos sirve adentrarnos en el mundo astral? En el mundo astral es como si viviéramos en o sea, es el mismo mundo, pero en donde habitan energías, en donde habitan seres, espíritus
que se han quedado atorados en este mundo. Es muy común. Y esto no se los va a... Yo no lo encontré en ningún lado, o sea, así en un video o en un escrito, pero es muy común de que andando en tu viaje astral te encuentres espíritus de personas que, o sea, que no han podido trascender. ¿Recuerdan los fantasmas que ven los camioneros así en las carreteras? Cuando te metes al mundo astral, tú puedes ver a esos espíritus. Ahora ves, o sea, de eso nos sirve, o sea, nos ayuda a entender un poquito nada más. ¿Qué es lo que pasa en el mundo astral? En la cultura hindú, la India, muchos gurús muy preparados, ellos dicen que el hacer un viaje astral es una, ¿qué se puede decir? Es una experiencia que no deberías de intentar, porque por algo estamos nosotros en el plano físico, como que es algo que no tenemos que meternos nosotros, que ya iremos nosotros cuando nos moramos, porque según los hindús, al morir pasamos primero por el plano astral, luego ya cada quien se va a donde su religión les diga. Pero ahora, ¿es bueno practicar los viajes astrales? Sí es bueno, puede ser divertido, porque en mis experiencias que yo he tenido han sido pocas, ha sido 4 veces nada más las que yo he tenido viajes astrales, y sí te diviertes, porque prácticamente puedes hacer cosas que no puedes hacer en el mundo físico. Incluso puedes llegar a ver, fíjense, nomás para que vean. Yo en uno de mis viajes astrales que hice, vi muchos espíritus de animalitos. De esos animalitos que desafortunadamente han muerto en accidentes. Andan por ahí. Y para una persona como yo que se le educó y se crió para respetar al mundo animal, es algo muy bonito, porque uno les puede dar consuelo a esos espíritus animales para que puedan trascender. Igual también, cuando andas en el mundo astral y te topas con un espíritu de una persona, a mí no me ha tocado, pero dicen que tú los puedes ayudar a trascender, porque muchos de los espíritus que andan en el mundo no trascienden porque les quedó algo por hacer, o más gacho, que ni siquiera saben que ya murieron y andan penando. Entonces muchas personas que ya son más avanzados en estos los viajes astrales han dicho que uno puede ayudar a esas almas a trascender. O sea, eso sería muy padre, ¿va? Que tú pudieras ayudar a un espíritu que está penando a que ya por fin descanse. Pero son cosas que dicen los más avanzados. En las experiencias que yo he tenido, pues han sido experiencias muy relajaditas, muy light. Así como yo, por ejemplo, yo lo más que me he alejado de mi cuerpo han sido como 400, 500 metros. Pero siempre voy acompañado de mi animal guía, ¿va? Que es el que yo le tengo mucha confianza a él y lo respeto mucho. Y está padre. O sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Les interesa el poder realizar un viaje astral, o sea, ya más en forma, más bonito?
Miren, en el canal, en uno de los directos guardados, está el video de cómo conectar con tu espíritu animal guía para que te pueda ayudar. Que si quieren un video más detallado sobre el animal espiritual guía, déjenme en el comentario y les hago un video de cómo pueden ustedes conectar con su animal guía. Es una experiencia muy bonita, muy bonita, y pueden hablar con él siempre que quieran. Entonces, aquí les dejo esta información, amigos. Dime qué te pareció, dime si te gustó, dime si quieres que profundicemos más en esto de los viajes astrales, que mire, hay mucha información y hay pasos un poquito más avanzados para que lo puedas realizar. Yo ahorita lo que te puse ahí son los pasos para prepararse para hacer un viaje astral. Pero si te interesa, déjame en los comentarios y hacemos un video ya con los pasos realmente para que lo puedas hacer, para que puedas hacer un viaje astral adecuado y seguro y que no pase nada. Pero mientras, ve practicando estos pasos que te puse ahí y déjame en los comentarios si quieres ya los pasos para poder hacerlo. Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, si te gustó este rollo, déjame tu like y déjame un comentario, compártelo y activa la campanita para que te avise cada vez que suba un video o cada vez que haga un directo. Voy a hacer un directo hablando sobre los doppelganger. Espérenlo, está muy interesante y toco cosas que no se cuentan, porque hay mucha información. Pero bueno, ahí te lo dejo. Entonces, como siempre, amigos, se despide de ustedes su amigo René del Diario Paranormal. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de a qué horas veas este video. Y que el gran espíritu me los proteja y que los animales espirituales guías me los cuiden. Hasta luego, amigos, y déjame un comentario. Chau, chau.